Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente compartiendo su palabra. Estamos ya septiembre 6, es un gozo poder estar en el mes de la Biblia, en el mes de la patria y vísperas de primavera. Todo se ve más bonito, realmente. Comencemos con un momento de oración, agradeciendo a Dios por todo. Padre Santo, damos gracias, Señor, por tenerte como nuestro Padre, que nos cuidas, que nos protege. Damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque tú respondes nuestras oraciones y nuestro clamor. Nos has dado la salud a quienes estaban enfermos, Señor. Nos has dado consuelo a quienes estaban tristes y sabemos que vas a seguir haciéndolo. Rogamos, Señor, que nuestras vidas sean de tu agrado y que podamos hablar de ti a quien tengamos enfrente. Ayúdanos, Señor, con esta lección, en el nombre de Cristo. Amén. Como ya ustedes sabrán, estamos en una porción de la Biblia que va entre Hechos 18 y Hechos 21, en la que se contemplan la culminación de la misión a los gentiles por parte del ministerio de Pablo. Así que vamos a continuar con Pablo ya estableciéndose en Éfeso. En Hechos capítulo 19, versículo 21, Pablo habla acerca de su propósito de ir a Jerusalén, y no solamente ir a Jerusalén, sino que es ese anhelo de ir a Roma. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Pablo desea ir a Roma? Sin duda la razón es que por donde quiera que él iba, veía la influencia de Roma. Pablo, por lo tanto, quiso llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo al centro de la influencia y el poder del mundo. En la consecución de este propósito, Pablo siempre tuvo colaboradores. Aquí menciona a Timoteo. Más detalles él da ahí en primera y segunda de Timoteo, esas cartas a sus discípulos. Y también a Erasto, que era un seguidor fiel de Cristo y no solamente fue un útil colaborador de Pablo, sino que también fue tesorero de la ciudad de Corinto. Fíjense lo que dice Romanos 16, 23. Es a estos dos hombres que Pablo decide enviar a Macedonia. Pablo ya conocía a Timoteo, sin duda también a Erasto, y sabía que eran hombres buenos a los cuales él podía confiarles esta misión. Macedonia fue siempre un lugar que Pablo tuvo siempre en mente. Macedonia se encuentra, si ustedes se fijan, en el mapa que está señalando Pablo, en forma oblicua desde Éfeso hacia el norte. Ese es el sector de Macedonia. Y Pablo envía a Erasto y a Timoteo hacia ese lugar. Estando ahí en Éfeso se produce un problema con los del camino. Los del camino, así se le llamaba a los discípulos de Cristo, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Aunque allá en el capítulo 11 del libro de Hechos, versículo 26, se dice que a los del camino se les llamó por primera vez cristianos. Ellos estaban realizando la labor, Pablo y sus colaboradores, de predicar a Cristo, de hablar acerca de este único Dios verdadero. Versículo 24 dice que esta ciudad de Éfeso se caracterizaba por ser no solamente politeístas, sino que adoradores de una diosa que era Diana, la diosa de la fertilidad. Ya les mostré algunas fotos de esa diosa, de la escultura que se tenía de ella, una mujer con muchos pechos, y había una estatua enorme de ella en el templo, y los seguidores de Diana decían que ella venía del cielo. En Hechos 19:35 se habla de que viene de Júpiter. ¿Ya? Estaba
esa estatua en este templo en Éfeso. Este templo era una de las maravillas del mundo antiguo. Y en las fiestas en honor de Diana se producía un desenfreno salvaje, ¿ya? Es obvio que la vida religiosa, la vida comercial de la ciudad de Éfeso se reflejaba en el culto que esta ciudad daba a esta deidad pagana. Ahora, el problema se produce porque un artesano llamado Demetrio, me da la impresión de que este caballero lideraba a los artesanos ahí, era un platero que producía figuras de la diosa Diana para comercializar en todas estas actividades, típico de estas actividades paganas. Y él convoca a sus colegas para hablarle del problema que iban a enfrentar. Él les dice lisa y llanamente que esto de aceptar que se esté predicando acerca de Jesucristo o del único Dios verdadero afectaría enormemente sus negocios. Así que alertando a los artesanos, a los orfebres que trabajaban con estas figuras de Diana o las comercializaban, ellos complotan para azuzar a la población en contra de Pablo y los discípulos. Porque es cierto, cuando Pablo predicó en Éfeso, Demetrio y sus colegas no estaban de acuerdo, por la razón que ya les había dicho, era un desmedro para su ganancia. Y como vimos antes, la gente que practicaba magia vendía sus libros o quemaba sus libros, aunque eran carísimos, pero ellos en el momento de aceptar a Cristo se desligaron de todo lo que era esa magia negra en la cual estaban involucrados. Lo mismo iba a pasar aquí con respecto a Diana. Si creían, la gente iba a empezar a desechar los ídolos, no se los iban a comprar, que era la fuente de ingresos de ellos. Así que la estrategia de Demetrio, como les contaba, fue alborotar a la multitud, ¿ya? Él, en primer lugar, apela al amor del dinero que tanto él como el resto de sus colegas tenían, pero buscaron enmascarar este amor por una máscara de patriotismo y de lealtad religiosa. La turba no distinguía nada de esto, como siempre. En la turba había motivos egoístas, estaba el desenfreno que ellos estaban acostumbrados, y veían a los plateros, en cambio, como héroes que luchaban por el bien de la tierra y sus creencias, lo que era una mentira. Que Demetrio apeló a los sentimientos, diciéndole que el peligro es que desestimen al templo de Diana, que hablen mal de la diosa, que la calumnien o blasfemen de ella, etcétera, etcétera. A lo que la multitud enardecía gritó, dice la Biblia, a grande voz, grande es Diana de los Efesios, muy enojados en contra de Pablo. Ahora, como les decía, a menudo Pablo, cuando iba o realizaba su ministerio, buscaba ayuda de otros para cumplir su trabajo. Vimos cómo ocupó a Erasto, a Timoteo, y en esta ocasión hay otros dos compañeros. Uno es Aristarco, que lo acompañaría a varios viajes a Pablo. Ustedes pueden ver esto ahí en Hechos 20, versículos 3 y 4, y también en Hechos 27, versículos 1 y 2, y Gallo. Quizás no es el mismo que se menciona en Romanos 16, 23 o en 1 Corintios 1, 14, pero era un fiel colaborador de Pablo. Ahora, ante todo este alboroto que se produjo, la gente empezó a ir al templo o al teatro donde estaban los plateros alegando todo esto, y quiso ir a defender a sus compañeros, pero los demás creyentes se lo impidieron a causa de la seguridad de Pablo. Ahora, estas autoridades no eran autoridades militares, pero sí eran autoridades gubernamentales, responsables del orden religioso y político de la región. El mensaje de Pablo había llegado a todos los niveles de la sociedad, cruzó las barreras sociales y le permitió a Pablo tener incluso amigos dentro de las altas esferas. Ahora, no nos olvidemos, el mensaje es para todos, no es solamente para los pobres.
cuando el Señor habló de los humildes de corazón, y eso habla de personas que tienen el corazón dispuesto a escuchar. ¿Ya? No está hablando de gente pobre. Hay pobres que no quieren escuchar de Cristo, así como hay ricos que no quieren escuchar de Cristo. Pero el mensaje es para todos, y Pablo lo entendió y lo llevó a todas partes. Hicieron entender a Pablo que no era prudente aparecerse allá en el teatro o en el templo de la diosa y enfrentar a Demetrio y sus detractores. Ahí entre la multitud había de todo y nadie sabía realmente qué era lo que quería. Cada uno tenía su propia idea, por eso que era más peligroso. El único hecho que los reunía era que todos estaban enojados. En Hechos 19:35 se nos dice que un escribano empezó a hablar con respecto a que no era bien lo que no estaba bien lo que estaban haciendo, alienando a la multitud, porque para eso estaba el procónsul, que si alguien estaba en contra de lo que estaban diciendo los discípulos, podían ir al procónsul y acusarlo, y los discípulos a su vez podían defenderse y hacer una contrademanda, pero que no era la forma de hacerlo. Ahora, el procónsul servía como magistrado civil o gobernador de una provincia romana. La ciudad de Éfeso estaba bajo el control, el dominio del Imperio Romano. Así que la responsabilidad principal de los líderes de la ciudad era simplemente mantener la paz y el orden. Ahora, si los líderes de la ciudad fracasaban en este propósito, Roma sin duda les iba a quitar el nombramiento oficial del cargo. A pesar de que eso era una amenaza, había una amenaza adicional, que era que todo el pueblo podría ponerse bajo la ley marcial, despojándolo de sus libertades cívicas. El versículo 41 nos dice que este alboroto en Éfeso convenció a Pablo de que ya era hora de marcharse. Pero esto también le mostró que la ley romana aún daba cierta protección a los cristianos, como por ejemplo al enfrentar la adoración de la diosa Diana, que era una de las religiones idólatras más grandes en Asia. Esto nos hace entender a nosotros también de que Pablo ocupó esta coyuntura. Él entendía que Dios había programado todo, incluso los detalles más ínfimos. Fíjense, Grecia había invadido esa zona, por lo tanto tenían parte de esa cultura y tenían el lenguaje, un lenguaje común. Aparte de eso, toda esa zona fue también conquistada por los romanos, que le dieron seguridad en los caminos, hicieron los caminos que llevaban a todas partes, no en vano dice que todos los caminos llegaban a Roma, de ahí viene una gran red de caminos que se podía transitar, y por otro lado dio la ley romana. Y esa ley y todas esas cosas Dios las usó para propagar y difundir el Evangelio. Nosotros también debemos aprovechar lo que el Señor nos da el día de hoy para difundir el Evangelio, mientras tengamos la libertad. Porque así como Roma en un momento determinado impuso la persecución de los cristianos, puede producirse también en nuestros tiempos. Mientras hay libertad, tenemos que ocupar todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para propagar el Evangelio. Para terminar, hermanos, tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, damos por este tiempo, por poder compartir la palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ser buenos siervos tuyos, buenos testigos, y que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Bendice esta lección y también a los que la oyeron, Señor, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga en esta semana, hermanos.